Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a Él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico, sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Unos ejemplos de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso en su tumba es que su tumba se amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando estos buenos hechos es porque nosotros queremos la recompensa, es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah. So, alhamdulillah, le damos gracias a Dios siempre por la bendición del Islam. Le damos gracias a Dios que Él nos ha ah, guiado al Islam, que Él nos ha otorgado la bendición del Islam, ser personas que aceptan el Islam y que sus corazones están complacidos con el Islam. Y le damos gracias a Allah que Él nos ha otorgado el acceso a el conocimiento islámico auténtico que está conectado con las cadenas de narración auténticas y confirmadas y las fuentes de conocimiento dignas de confianza, ah, y el acceso a el conocimiento de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Le damos gracias a Allah por eso. Y alhamdulillah, hoy estamos muy felices que vamos a empezar este nuevo tema, un nuevo libro que inshallah va a ser completado en español, pero ya existe ese libro en árabe y ya existe ese libro en inglés y es un libro de 3 volúmenes. Los primeros 3 volúmenes ya han sido publicados en árabe e en inglés y inshallah también van a ser publicados en español. Pero por ahora, inshallah, con el tiempo se va a terminar el primer volumen y nosotros hoy, inshallah, vamos a empezar con ese libro. Es un gran libro, es básicamente una colección de lecciones que fueron dadas por el gran erudito y sabio del Islam, el Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Harari. Nuestro Sheikh, o pues para mí, ah, el Sheikh de mis Sheikhs directos y básicamente las lecciones que él dio fueron, cada palabra que dijo fue escrita y las personas que estuvieron presentes en esa lección, pues ellos, ah, pues ellos congregaron, juntaron
esas lecciones, lo que ellos escribieron y secciones son una documentación de lecciones actuales que ocurrieron, que un erudito real del Islam dio. Esas son las palabras de él. Eso es como una transcripción. Cuando alguien habla y otra persona lo escribe, eso es lo que vamos a nosotros, inshallah, lo que vamos a leer. Y por supuesto, en los lugares que se necesita explicación o expandir o comentar, inshallah, voy a comentar. Es un gran libro, ah, es un libro que tiene un gran beneficio, porque esas lecciones son diversas, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, a diferentes audiencias. Entonces, es algo que tiene temas muy diferentes. Cada lección es un tema diferente y yo siento que nosotros vamos a beneficiar mucho de eso. Entonces vamos a empezar, inshallah, con la introducción. Y esta vez, alhamdulillah, ha sido posible. ah, ha sido posible que compartimos el documento, pues para leerlo juntos. Entonces, así, eso es la introducción. Lo primero que vamos a leer es la introducción de ese libro. Toda alabanza es debida a Dios. Y eso es el significado de alhamdulillah. Es decir, que Dios es el que um, merece toda la alabanza. Él es el dueño y el creador de la alabanza y Él merece toda la alabanza. Él creó al ser humano y le enseñó el bayán. Le enseñó el bayán. El bayán es un término en árabe que se refiere a sabiduría, conocimiento, se refiere a um, explicar, a clarificar. Entonces, es una palabra que es usada en muchos lugares con el contexto, el contenido de la habilidad de explicar, la habilidad de saber las cosas, la habilidad de usar la mente y usar un proceso de razonamiento para llegar a conclusiones, para llegar a resultados, a explicar, a refutar, um, a defender, por ejemplo, la verdad usando retórica. Eso es el bayán. Entonces, Allah es el que creó al ser humano y le enseñó al ser humano el bayán. Allah Ta'ala hizo que el ser humano tenga las herramientas para poder aprender y Allah Ta'ala le reveló al profeta Adán, alayhi salam, la información que necesita el ser humano para sobrevivir en esta tierra y la información que necesita el ser humano para regresar al paraíso, porque el profeta Adán, alayhi salam, no nació, el lugar de su nacimiento, el lugar de el principio de su vida, no es en la tierra, el lugar del principio de su vida es en el paraíso. Y él empezó su vida en el paraíso y él vivió en el paraíso como por más de 100 años, como 140 años, algo así aproximadamente. Y después él descendió a la tierra por la voluntad de Dios, por supuesto, por la voluntad de Dios que él descendiera. Y él terminó viviendo su vida en la tierra y después de que, por ejemplo, el profeta Adán, alayhi salam, después de que se muera, ah, después del día del juicio, él va a estar
en cuerpo y alma en el paraíso. Va a regresar al paraíso y vivir hasta sin fin. Y todos nosotros, los seres humanos, los hijos de él, también nosotros podemos también llegar y volver a el paraíso, a ese lugar a donde originalmente el ser humano empezó ahí en ese lugar. Entonces, eso es la información que fue otorgada al ser humano, que Dios le dio al ser humano la habilidad de aprender esa información. Por supuesto, a través de los profetas, siguiendo a los profetas. Entonces, cualquier persona que quiere la guianza, cualquier persona que quiere la paz y la tranquilidad y quiere el bienestar, entonces lo único que tiene que hacer es seguir a los profetas, o aprender las enseñanzas de los profetas, que es lo que los profetas enseñaron. Entonces, si la persona hace eso, la persona estaría sana y salva, la persona estaría regresando al paraíso, y en el paraíso no hay ninguna tristeza, no hay ningún dolor, no hay ningún sufrimiento, y eso es lo que todas las personas quieren. Todo el mundo quiere, quiere vivir de esa manera, quiere vivir sin sufrimiento, quiere vivir sin ah, dolor, sin lástima, quiere vivir de una manera que es solamente lujo y comodidad y placer, y nadie quiere sufrir. Pero el lugar a donde no hay sufrimiento, ese lugar es el paraíso. En esta tierra siempre hay sufrimiento. En esta tierra siempre hay dolor, siempre hay algo que no está en línea con estar cómodo. Entonces, Allah Ta'ala, Él es el que enseñó esa información al ser humano, la información que el ser humano necesita para tener éxito y lograr el éxito y lograr la victoria en esta vida y la próxima vida. Y Allah Ta'ala envió a su profeta sallallahu alayhi wa sallam con la guía y el Corán. Con la guía y el Corán, yani con ah, la creencia del Islam, la guía, yani la creencia del Islam, porque eso es lo que guía. Pues, y esa es la información que si la persona cumple con esa información, sería guiado. Y el Corán, la revelación, la última revelación, el último libro revelado ah, por Dios. am, entonces, eh, Allah Ta'ala es el que, am, Allah Ta'ala es el que envió al profeta sallallahu alayhi wasallam y le reveló el Corán. Que Dios eleve el rango del profeta sallallahu alayhi wasallam, el maestro Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hijo de Abdullah al-Qurashi, al-Hashimi, aquel que dijo en lo que At-Tirmidhi y otros dijeron. Um, este hadith es una prueba para nosotros que el camino del conocimiento es un camino honrado, un camino virtuoso, un camino que cualquier persona que toma ese camino sería bendecido y tendría ah, un buen fin y tendría mucho éxito, porque esta promesa es garantizada por Allah Ta'ala. Y ese hadith significa: quien siga un camino buscando el conocimiento, Dios le facilita un camino hacia el paraíso. Entonces, la persona que busca un camino, o la persona que toma un camino buscando el conocimiento islámico, cualquier persona que
por ejemplo, se dedica a eso, en vez de tomar el camino de ingeniero, toma el camino de conocimiento islámico. En vez de tomar el camino de doctor, toma el camino de ah, el conocimiento islámico. En vez de tomar el camino ah, de alguien que compra y vende de negocio, y toma el camino en vez de eso, toma el camino de el conocimiento islámico, entonces esa persona, Dios le facilita un camino hacia el paraíso. Es decir, esa persona sería fácil para él llegar al paraíso. Las, lo que él necesita para llegar al paraíso sería facilitado para él, sería hecho fácil por él. Entonces, son unos de los ah, muestran la virtud del conocimiento islámico. Uno de los numerosos hadiths, porque hay muchos hadiths que tienen ese mismo tema. Hay muchos hadiths que tienen el mismo mensaje. Es decir, la persona que quiere éxito o la persona que quiere ser ah, hecho fácil para él llegar al paraíso, esa persona entonces se dedica al conocimiento islámico, lo aprende, lo enseña, lo implementa, lo memoriza. Esa persona entonces sería su camino hacia el paraíso sería facilitado. Ah, Después dijo el autor, y que Dios acepte las acciones de los compañeros, los sahaba, la familia del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y quien los sigue en bondad. Aquellos que nos transmitieron la religión y trabajaron arduamente para difundirla con espadas y enseñanzas. Entonces, primero, y que Dios acepte las acciones de los compañeros, los acompañantes, los sahaba, y si ellos tienen una definición específica. Los sahaba son musulmanes específicos, musulmanes que tienen ciertos atributos específicos. Esos sahaba, esos acompañantes, ellos son los musulmanes que se encontraron con el profeta sallallahu alaihi wasallam y eran musulmanes mientras creían en él, o eran musulmanes mientras se encontraron con él y se murieron como musulmanes. Entonces, eso es la única criteria que es necesaria. Entonces, si ellos, cuando se encontraron con el profeta, sallallahu alaihi wasallam, eran musulmanes y se encontraron con él de una forma normal, y después ellos se murieron así, esos son los sahaba, los acompañantes, los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ellos tienen una virtud especial, un mérito especial, el cual es que ellos son automáticamente lo que ellos narran del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si ellos narran una narración, o sea, ellos dicen, por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal y tal, o yo escuché al profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo tal y tal, automáticamente nosotros lo creemos. Es decir, automáticamente nosotros am, decimos que en realidad eso ocurrió y no hay que investigar para ver si es mentirosa o si esa persona es precisa en lo que narra. No se tiene que investigar la, la narración de un sahabi. No se tiene que, no se tiene que investigar. Solo por ser acompañante, sahabi, y solo por ser confirmado
que él ha dicho eso, que ese sahabi, él en realidad dijo que él escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir tal y tal, automáticamente es aceptado, porque los acompañantes fueron protegidos de mentir acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, es parte de la súplica del autor para introducir el libro, que le pide a Allah que acepte las acciones de los sahaba, los acompañantes y la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y a cualquier musulmán que sigue al profeta sallallahu alaihi wasallam en bondad, yani que lo sigue um, correctamente, perfectamente. Aquellos que nos transmitieron la religión y trabajaron arduamente para difundirla con espadas y enseñanzas. Es decir, los musulmanes que vinieron y vivieron antes de nosotros, desde el tiempo de los acompañantes, después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se murió, y después de los acompañantes, am, los que siguieron a los acompañantes, los que aprendieron directamente de los acompañantes son los tabi'un, y los que fueron después de los tabi'un, los que siguieron a los acompañantes, los que siguieron a los seguidores de los acompañantes, se llaman atba'u tabi'in. Y en esos tres siglos o esas tres generaciones, están los grandes imams del Islam, que ellos pusieron el esfuerzo y trabajaron arduamente para difundir las enseñanzas del Islam, con espadas y con la lengua. Y sí, se sabe que con espadas, porque cuando nosotros tenemos la habilidad física de prevenir algo que es prohibido o algo que es ilícito en el Islam, cuando somos capaces de prevenirlo físicamente, somos obligados a hacerlo físicamente. Y no es injusticia de parte de nosotros usar la espada para difundir el Islam. Y mucha gente hoy en día tienen una, están equivocados eh, en, en su forma de pensar, porque ellos creen que uno no puede usar la espada. Entonces nosotros decimos, no, eso no es correcto. Y ellos entonces después mencionan un versículo en Al-Baqarah, que el versículo es la ikraha fid din. Y el significado del versículo no es como ellos se han imaginado. Ellos se imaginan que uno no puede am, hacer, pues físicamente forzar a una persona que se convierta al Islam. Es decir, que uno no puede decir a una persona, conviértase al Islam ahora. Es como si ellos estuvieran diciendo eso. Pero la verdad es que no es así. El asunto no es así. El asunto es que nosotros somos obligados a enseñarle a la gente o hacer que la gente se convierta al Islam, aunque sea, por ejemplo, con amenaza. Porque si una persona, por ejemplo, debajo de una amenaza, dice el shahada, aparentemente dice el shahada, nosotros no sabemos qué es lo que él tiene en su corazón. Nosotros no podemos decir, él solamente lo está diciendo para salvarse, él solamente lo está diciendo con su lengua, y en realidad no lo cree. Nosotros no sabemos qué es lo que la persona tiene en el corazón. Pero si la persona lo dice debajo de una amenaza, y si él, por ejemplo, tenía la creencia correcta, es decir, él sí creía en el significado básico de La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Esa persona sí tenía um, la creencia básica, y dijo las palabras del Shahada mientras creyendo en esa frase. Entonces, así es como la persona se convierte al Islam. Y tal como una persona, por ejemplo, ah, forza a su hijo o a su niño
lo forza a tomarse su medicina, aunque el niño llore, y aunque el niño no le guste, aunque el niño esté, ah, aunque él esté llorando y gritando, pero se tiene que tomar la medicina. Entonces, de una misma manera, los musulmanes aplican un concepto similar en lo que pertenece a el bienestar. Y entonces nosotros sí usamos espadas y enseñanzas. Por supuesto, hoy en día estamos en una situación que am, no somos capaces de usar espadas tal como los acompañantes lo usaron y los califas del pasado. Es algo que hoy en día no tenemos la habilidad de hacerlo, pero siempre y cuando llegue ese tiempo, inshallah, cuando salga el Mahdi, lo vamos a hacer, inshallah. Porque eso sí es la justicia. La justicia es, la más grande injusticia es la blasfemia. Entonces, es un más grande crimen que matar injustamente, es un más grande crimen que ah, beber alcohol, fornicación, la blasfemia. Y lo único que borra la blasfemia es el Islam. طيب, ahora, después de la introducción, después de que el autor dijo lo que se dice am, normalmente, los eruditos para empezar un sujeto, empezó con el tema de la introducción. Entonces dijo, posteriormente, entre los asuntos importantes está difundir el conocimiento inmediato entre el poblado y enseñarles lo que Dios hizo obligatorio para cada musulmán responsable aprender del conocimiento de la religión. Y eso es, ya como le hemos dicho, y ya como nosotros hemos estudiado, es lo más importante, porque primero, la persona tiene que ser musulmán. Segundo, después de ser musulmán, la persona tiene que rezar los 5 rezos, tiene que ayunar el mes de Ramadán, tiene que pagar el zakat, tiene que ir al peregrinaje, si es capaz, etcétera. Tiene que cumplir con las obligaciones, tiene que realizar las obligaciones que ah, Dios ha obligado. Y no hay manera de hacerlo, no hay manera de cumplir con las obligaciones, excepto si la persona aprende. ¿Cómo la persona va a ser capaz de, ah, de obedecer a Dios si no sabe cómo? ¿Cómo va a saber la persona cómo evitar la prohibición si no sabe qué es lo prohibido? Entonces, eso es entre los asuntos más importantes. La mayoría de las personas que se afilian al conocimiento, es decir, en el Islam, siempre uno ve en el Internet, por ejemplo, hoy en día se ve más personas que tienen la imagen de un sheikh, la imagen de un erudito, tienen barba, tienen, por ejemplo, la camisa blanca y ellos son conocidos como profesores del Islam. Pero muchos de ellos, está diciendo, las personas que se afilian al conocimiento, es decir, ellos dicen que son profesores del conocimiento. Muchos de ellos han descuidado cumplir con esta obligación enfatizada. Esa obligación es enfatizada, es decir,
es una obligación que tiene énfasis, enseñarle a la gente el conocimiento obligatorio del Islam. Entonces, ¿quiénes son las personas que son responsables de hacer eso? Originalmente es los eruditos, los sabios, los que tienen ese conocimiento, los que tienen ese nivel de que son conocidos como profesores del Islam y que la gente va a ellos por guías, por enseñanzas o información islámica. Entonces ellos tienen que enseñarle a la gente ese conocimiento y se han conformado con enseñar las leyes reveladas a cierto grupo entre aquellos que acuden a ellos. Entonces, en vez de salir al poblado, esas personas que se afilian al conocimiento no enseñan a todo el mundo, pues no enseñan a cada, por ejemplo, musulmán um, que, por ejemplo, es carpintero, es un musulmán, así que no se ha dedicado al conocimiento islámico y solamente vive su vida día a día, vive su vida día a día, pues como musulmán, pero no se ha dedicado a ser estudiante del conocimiento, porque siempre hay personas que se dedican al estudio del Islam. Entonces, esos que se afilian al conocimiento, los que se afilian o pues que tienen la imagen de erudito, de sabio del Islam, ellos solamente le enseñan a un grupo específico de sus estudiantes, personas que se han dedicado al Islam, al conocimiento del Islam. Y entonces esto causa que solamente ciertas personas aprendan, por ejemplo, los integrantes del vudú, las condiciones, lo que invalida el vudú y todo eso, en vez de ser un conocimiento difundido entre el poblado, entre cada persona, cada musulmán, para que ese musulmán pueda ser un musulmán obediente. Entonces, por causa de eso, o resultó que hay un vacío, hay un número grande de personas que uh, se identifican como musulmanes, pero ellos no han aprendido ese conocimiento básico, ese conocimiento que ellos necesitan. Entonces, ese vacío uh, llamó la atención de nuestro sheikh, el imam erudito de los dichos del profeta, erudito de los fundamentos, erudito de la creencia, Abdullah, hijo de Muhammad, hijo de Yusuf, el Qurashi, el Abdari, nuestro sheikh, su linaje es Qurashi. Entonces, es decir, él es árabe, por linaje, por sangre. Y así es como la persona es considerada árabe, no es solamente por nacionalidad. El Sheibi significa que él es de su tribu dentro de Quraysh, es de ese linaje Sheibi, conocido popularmente como el Harari. Entonces él es conocido como el Harari porque él nació en esa ciudad. Es una ciudad en Etiopía que existe hasta hoy en día. Que Dios tenga misericordia de él. Entonces dirigió todos sus esfuerzos para llenar el vacío y puso empeño hasta su muerte. Es decir, puso mucho esfuerzo para enseñar para enseñar ese conocimiento entre los musulmanes, porque ellos lo necesitan. Uh, que Dios eleve su rango a ese erudito, a Sheikh Abdullah. Um, Él puso empeño en difundir la obligación personal del conocimiento de la creencia y las ramas del fiqh, de la ley islámica, entre la gente, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, en un lenguaje elocuente, claro, fácil y con un estilo cautivador
que no distraiga el corazón de la persona del punto principal y no sobrecargó la mente mencionando muchas cosas diferentes. Es decir, él explicaba fácilmente la información, era am, fácil de entender, no mencionaba muchas cosas diferentes que causan que la persona se sobrecargue con toda esa información. Él se quedó, por ejemplo, enseñando ah, en ese tema, en esa lección, por ejemplo, sin ah, desviarse de ese punto para que la persona que esté escuchando que pueda entender, para que ellos puedan entender bien. Lo hizo sin que fuera demasiado largo ni demasiado corto, mientras certificaba estas lecciones y mencionaba los tipos de detalles que usualmente necesitas viajar para obtener. Entonces, cuando el musulmán quiere unos detalles, por supuesto en estos días que no es tan común encontrar a alguien con conocimiento, él mencionaba detalles que a veces gente tenía que viajar para aprender esos detalles y él los mencionaba ah, en sus lecciones. Las lecciones que impartía en las mezquitas eran un alivio para los ojos, un placer para los oídos, un beneficio para el corazón y muchas personas se beneficiaron de eso. Siguió la costumbre de los Salaf y los Khalaf, que son las primeras 6 generaciones, los primeros 600 años. El Salaf son los primeros 300 años y el Khalaf son los segundos 300 años que vinieron después de ellos. Ibn Abbas, que es el gran acompañante del profeta, sallallahu alaihi wasallam, él solía enseñar a la gente lo esencial durante el mes de Ramadán. Entonces tenemos aquí un ejemplo que este ejemplo nos está diciendo que los acompañantes del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ellos también hacían eso. Ellos se encargaban de asegurarse que estaban enseñando a los musulmanes la información que ellos necesitaban para ser obedientes. Y Ibn Abbas es un ejemplo de eso. Él lo hacía todos los años durante el mes de Ramadán cuando era gobernador de Basra, que es una ciudad que está hoy en día en Irak. Entonces, Ibn Abbas se dedicaba todos los años a tener círculos de conocimiento islámico de lo esencial, del conocimiento obligatorio. Todos los años se dedicaba a enseñar ese conocimiento mientras él era el gobernador. Indica que nuestro sheikh, que él era alguien que seguía a los acompañantes en ese hábito, en esa tradición. Era la costumbre en la ciudad de Harar, la tierra de nuestro sheikh, que Dios tenga misericordia en él, misericordia de él, y el lugar del conocimiento en ese momento en las tierras de Somalia y Etiopía. Es decir, uh, durante de esa época, la época de nuestro sheikh, cuando él vivía en Harar, la ciudad de Harar era un centro de conocimiento. Es decir, que mucha gente que quería estudiar el conocimiento islámico viajaba o iba a Harar y aprendían el conocimiento islámico y habían muchos eruditos ahí, muchas mezquitas y todavía hoy en día hay una cultura de el aprendizaje en el Islam hasta hoy en día.
pero en esos tiempos era más. Esa cultura era más. Y esa cultura, por ejemplo, lo que ellos hacían, que el agricultor que vivía en esa ciudad viniera de su trabajo a su hogar, se limpiara y se purificara, luego se dirigía hacia la mezquita y escuchaba las lecciones de conocimiento en ella todos los días, en esa mezquita. En Harar, durante ese tiempo, habían 99 mezquitas, con un erudito enseñando en cada una entre la puesta del sol y la oración nocturna. Entonces, entre el Maghrib y el Isha, siempre había un erudito que estaba en una de esas 99 mezquitas enseñando el conocimiento islámico entre ese tiempo, entre el Maghrib y el Isha. Entonces, el agricultor, por ejemplo, venía a su hogar después del trabajo, se limpiaba, comía, se purificaba y se iba a la mezquita para rezar el rezo del Maghrib. Y después del rezo, el erudito que está en esa mezquita daba una lección hasta el tiempo del Isha y rezaban el Isha en congregación y después se iban a la casa a dormir o a hacer dhikr o a recitar el Corán hasta el próximo día y volvían y hacían lo mismo. Así que el agricultor permanecía así durante años hasta que él mismo se convertía en erudito, porque si uno es, si uno permanece en ese camino, es decir, todos los días va y toma una lección con un erudito en una mezquita, año tras año, día tras día, después de 20 años, después de 30 años, va a ser un erudito él mismo, porque ya va a aprender toda la información, esa información que aprende en las lecciones. Basándonos en lo que hemos presentado, nos complace reunir en este libro las lecciones de nuestro Sheikh, las lecciones que nuestro Sheikh impartió, que Dios tenga misericordia de él, en diferentes mezquitas y en diferentes momentos, para que el maestro tenga a su disposición una referencia al enseñar al público en general y le ayudara a mantenerse firme, a tener una certeza adicional y al mismo tiempo ser una prueba para las generaciones sobre la metodología de ese erudito guía. Nos aseguramos de mencionar al principio de cada lección su tema, también el lugar donde se impartió, el momento en que se impartió, si lo sabíamos, y lo transmitimos tal como lo han documentado aquellos que lo escucharon, sin depender de grabaciones de audio en eso, ya que quizás haya un desliz lingüístico o una expresión que dé la impresión equivocada y luego los oyentes verificaran con el sheikh y se habría realizado una corrección y así se habría cambiado en los papeles, pero no en las grabaciones. Y eso nos indica la importancia de no basarse y de no usar las grabaciones de audio como la base del aprendizaje. La base del aprendizaje es escuchar uno directamente y documentar uno directamente, es decir, tomar notas, escribir en un libro. No incluimos las diferencias entre los manuscritos porque no afectan el significado y lo transmitido tiene de todos modos un significado correcto. Hemos agregado a esas lecciones algunas lecciones del Sheikh y mártir, si es la voluntad de Allah,
del Sheikh y del mártir Nizar, hijo de Rashid al-Halabi, que fue el estudiante más destacado de nuestro Sheikh al-Harari. Que Dios tenga misericordia de él, de lo que adquirió de su Sheikh. Entonces también en este libro hay unas lecciones que fueron dadas por el Sheikh Nizar, que es el estudiante más destacado de nuestro Sheikh al-Harari. Siguió el mismo camino en cuanto a entregar el beneficio a los legos, a los musulmanes que no son eruditos, de manera correcta y clara con un estilo fácil. Entonces ahí terminamos la introducción y vamos a empezar con la primera lección, el conocimiento obligatorio del Islam. Esta fue una lección impartida por el erudito del hadith, el erudito de la jurisprudencia islámica, el Sheikh Abdullah, hijo de Muhammad al-Abdari, que Dios el exaltado tenga misericordia de él. Esta lección se trata sobre aprender el conocimiento obligatorio del Islam. Esta lección fue escuchada del Sheikh Abdullah por Sheikh Nabil, hijo de Muhammad al-Sharif, Sheikh Jamil, hijo de Muhammad Halim, Sheikh Muhammad, hijo de Mustafa al-Bakri, y Sheikh Samir, hijo de Sami al-Qadi. Que Dios los bendiga, los proteja, tenga misericordia de ellos y nos beneficie con sus bendiciones, porque esos sheikhs que fueron mencionados, ellos son uno de los sheikhs que más escucharon directamente del Sheikh Abdullah. El sheikh, que Dios tenga vasta misericordia sobre él, dijo: Dios, el dueño del universo, merece toda alabanza. A él pertenecen los dones y las alabanzas adecuadas. Oh Dios, eleva el rango de nuestro maestro Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su familia y protege a su nación musulmana. Después, ciertamente, Dios reveló en su glorioso libro, en la sura de At-Tahrim: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara, que significa: oh musulmanes, salvad a vosotros mismos y a vuestras familias de un fuego alimentado por personas y piedras. Este verso ordena a los musulmanes protegerse a sí mismos y a sus familias del fuego del infierno. Este verso fue explicado por Ali, el hijo de Abu Talib, que Dios eleve su rango. Él dijo: enseñaos a vosotros mismos y a vuestras familias el bien. Entonces, en ese versículo hay una orden para nosotros los musulmanes: a salvarnos a nosotros mismos y a nuestras familias de un fuego alimentado por personas y piedras. Entonces, el Imam Ali, que es un gran acompañante, un gran erudito del Islam, él explicó ese versículo diciendo que la manera de salvarnos a nosotros mismos y a nuestras familias del fuego del infierno es enseñando y aprendiendo nosotros mismos y enseñando a nuestras familias el bien, es decir, el conocimiento del Islam. En cuanto a Ata, que es un erudito grande, que fue un seguidor de los acompañantes, que Dios eleve su rango, dijo: aprender a rezar, a ayunar, a realizar el Hajj, peregrinación, a comprar y vender, a llevar a cabo un matrimonio y a divorciarse. Es decir, aprender las leyes del Islam. El significado entendido de la explicación de Ali, que Dios eleve su rango,
Y la explicación de Ata, el otro erudito, el entendido, la interpretación que es entendida de lo que ellos dijeron, del honorable verso, la explicación del honorable verso, es que el musulmán, si aprende por sí mismo y enseña a su familia los asuntos del Islam, ciertamente se ha protegido a sí mismo y a su familia del fuego del infierno. Ese fuego que es alimentado por personas y piedras. Por lo tanto, este verso contiene una amenaza de castigo para aquel que descuida lo que le incumbe aprender del conocimiento obligatorio del Islam, que es incumbente para cada persona pubescente y sana. Cada persona pubescente y sana, es decir, mukallaf, responsable, es obligado a aprender ese conocimiento. Por lo tanto, es una obligación para la persona conocer la creencia correcta, los actos del corazón, la corrección de los actos de los órganos, como la purificación, la oración, el ayuno, el zakah, el hajj, peregrinación, y conocer lo que es lícito e ilícito en la compra y venta, y conocer lo lícito del matrimonio y lo ilícito, y lo válido del divorcio y lo que no es válido. Por lo tanto, aquel que se dedica a estos asuntos mientras deja de lado aprender el conocimiento, dejándolo atrás, mientras hay alguien disponible para enseñar, se ha puesto en riesgo de ir al fuego del infierno, el fuego inmenso. Es decir, la persona que, um, por ejemplo, hace la imagen del rezo o la imagen del ayuno, de estos actos obligatorios, sin aprender, la persona que trata de hacer eso, trata de realizar esos hechos, mientras siendo ignorante del conocimiento que uh, necesita para realizar esos hechos de una manera válida, la persona que no aprende lo que necesita aprender, esa persona se ha puesto en riesgo de ir al fuego del infierno porque no se va a asegurar que está haciendo esos actos de la manera correcta. Entonces, si la persona no encuentra en su pueblo a alguien que le enseñe estos asuntos obligatorios y sabe que en tal y tal tierra hay alguien que conoce los asuntos de la religión, entonces no le está permitido quedarse en su ubicación y conformarse con su ignorancia sobre los asuntos de la religión. Entonces, si uno es obligado a aprender, y, es decir, no sabe esta información, y no encuentra a nadie en su pueblo o en el lugar donde él está, quien es capaz de enseñarle, entonces esa persona no se puede quedar ahí, se tiene que mover, tiene que relocalizarse, tiene que mudarse a un lugar a donde sí puede encontrar ese conocimiento. Más bien es una obligación para él viajar, es decir, es obligado a viajar a un lugar donde puede aprender eso. Estos conocimientos mundanos, las personas viajan a ellos y gastan grandes cantidades de dinero para aprenderlos, aunque su objetivo final es tener las mejores cosas de esta vida fugaz, de esta vida que es temporaria y se va a acabar rápido. Está diciendo el Sheikh que en cuanto a la información mundana o los conocimientos mundanos, como ser ingeniero, como ser doctor, como ser abogado, como ir a una universidad para realizar una licenciatura en tal y tal carrera. Mucha gente en este mundo viajan de sus países. Viajan de sus países a Europa, viajan de sus países a los Estados Unidos, viajan a diferentes universidades para poder recibir una educación que los ayuda a, como se dice, salir adelante. Pero el objetivo final de esa educación es que es tener una carrera que le paga bien, que puede comprar una casa, que puede comprar un carro, es decir, tener las mejores cosas de esta vida. Y eso es algo que se va a terminar, es temporario, es fugaz. En cuanto al conocimiento del Islam, su resultado es la alegría eterna de ser salvado de ese fuego.
Dios reveló en el capítulo de Al-Imran: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Lo que significa, por lo tanto, quien sea apartado del fuego del infierno y sea admitido en el paraíso, entonces ha ganado la victoria suprema, y la vida mundana no es más que el engaño del diablo. Es decir, el diablo usa la vida mundana para tentar a el ser humano, para desviar al ser humano. Y entonces el diablo, por ejemplo, hace la vida mundana que se aparezca muy deseada, y entonces la persona entonces sigue a esos pasos para tener los placeres o los lujos de esta vida, mientras que, por ejemplo, de un día al otro puede perder esos lujos o puede perder esas comodidades de esta vida. Y de todas maneras, si él vive a, a una edad, por ejemplo, a una edad de 60 años o 70 años, de todas maneras se va a morir, y todo lo que él tiene en este mundo se va a quedar aquí. En cuanto a los conocimientos seculares en los que las personas se enorgullecen y trabajan arduamente durante muchos años para obtenerlos, y su motivación para ello es vivir el mejor estilo de vida en este mundo, entonces en verdad este mundo en el que viven es fugaz, es decir, se está acabando rápido. Uno muere en un tiempo determinado y otro muere en un tiempo determinado, más corto que él o más largo que él. En cuanto al más allá, es la morada de la permanencia, es la morada de la vida eterna. Por lo tanto, aquel que toma las provisiones que necesita de este mundo, es decir, aprende el conocimiento de la religión, la cantidad que está obligado a aprender, luego lo implementa, en verdad estará entre los vencedores, que no tendrán miedo y no estarán tristes, ni en sus tumbas ni en su más allá. Tendrán seguridad sin miedo, descanso sin fatiga, vida sin muerte, salud sin enfermedad, vivirán vidas eternas sin muerte después de ella, sin enfermedad en ella, sin problemas y sin pobreza en ella. Pues en el paraíso. En cuanto al que se fatiga y trata de adorar a Dios, dejando de lado el aprendizaje del conocimiento de la religión, dejándolo atrás, entonces es como aquel que recoge leña por la noche, como aquel que la recoge para llevarla a su hogar en una noche oscura. La recoge sin saber si hay algo que le hará daño en lo que lleva, como una serpiente o un escorpión u otro animal dañino de la tierra. Su ejemplo es como el de aquel que recoge leña por la noche. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió contra depender de la apariencia de las acciones sin corregirlas. Y así dijo: muchos que se mantienen en oración no obtienen nada de su rezo por la noche excepto fatiga, y muchos que ayunan no obtienen nada de su ayuno excepto hambre y sed. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que muchas personas, por ejemplo, se paran para rezar por la noche, y lo único que ellos van a recibir de eso es fatiguez, que van a estar cansados, es decir, no van a recibir recompensa. Y muchos de los que ayunan no obtienen nada de su ayuno excepto hambre y sed, porque no reciben recompensa, porque como han hecho ese hecho en ignorancia, no han recibido recompensa porque hay algo que está incorrecto en lo que realizó. Le faltó una condición, hizo algo que invalide y no se da cuenta porque es ignorante. El profeta sallallahu alaihi wasallam solo mencionó en este dicho profético estas dos cosas con el propósito de dar un ejemplo. De lo contrario, ¿cuántos de aquellos que fueron al Hajj no obtienen nada de él excepto fatiga y gasto de dinero? ¿Y cuántos de aquellos que intentan pagar el zakah, su zakah no es aceptada porque no aprendieron las reglas de la religión
que se refieren a la zakah. Entonces, el gran peligro de no aprender ese conocimiento resulta en esos pecados enormes y esa persona poniendo esfuerzo, pero sin recibir la recompensa, sin recibir el beneficio que viene con realizar esas obligaciones. El fin y Dios lo sabe mejor. Y ahí termina la primera lección. Inshallah, en la próxima semana vamos a seguir hasta que terminemos el libro, inshallah. Por ahora, ¿hay alguna pregunta acerca de eso antes de concluir? No, Sheikh, gracias. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم